Muy buenas tardes, doctores. Bueno, el tema que vamos a pasar a dar es la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en relación al segundo rote cardiopulmonar de la cátedra. Como introducción tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC obviamente es una enfermedad prevenible y tratable. Es uno de los padecimientos pulmonares con mayor repercusión en la salud mundial, por ser un problema crónico, discapacitante y obviamente por representar una de las principales causas de morbimortalidad. Representa la tercera causa de mortalidad en el mundo entre las enfermedades no transmisibles y afecta aproximadamente a 210 millones de personas. En Latinoamérica se estima que alrededor de 13.6% de las personas mayores de 40 años la padece. ¿Esto qué implicaría? Una gran carga económica a nivel individual, familiar, social e institucional. Obviamente el objetivo de analizar la fisiopatología del EPOC se trata de analizar los componentes fisiopatológicos, celulares y hemodinámicos en los cuales va a producir su alteración. Como definición tenemos que a través de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica especifica que es una reacción anormal secundaria a la inhalación de humo de tabaco, es decir, que esta enfermedad tiene 90% de relación con el humo del mencionado. También tenemos la definición de la Sociedad Americana Torácica y la Sociedad Europea Respiratoria, en las que añaden que la enfermedad es prevenible, tratable, pero se acompaña de alteraciones sistémicas significativas, por ejemplo, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca como una de sus complicaciones. Tenemos la Estrategia Global para el Diagnóstico y Tratamiento y Prevención del EPOC, según sus siglas, el GOLD, en el cual en su último consenso de este año del 2022, obviamente mencionan que es un proceso patológico caracterizado por una limitación del flujo respiratorio que no es completamente reversible. La limitación a este flujo respiratorio es progresivo y se asocia con una respuesta inflamatoria anormal y partículas o gases nocivos. Relacionado con los flujos, obviamente añaden que el cociente entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es menor a 0.7 en una espirometría después de inhalar un broncodilatador. Obviamente esta clasificación, que está fundamentada de acuerdo a la limitación del flujo aéreo, es completamente una propuesta actual que se basa en los valores del FEV1 y la heterogeneidad en las manifestaciones clínicas, que se puede presentar como disnea, exacerbaciones, capacidad del ejercicio y obviamente la calidad de vida. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza obviamente por una limitación progresiva al flujo aéreo, persistente y asociada con una inflamación crónica, aumentada y anómala de las vías respiratorias y pulmones como respuesta a partículas nocivas o gases, biomasa en todo caso. Las exacerbaciones y comorbilidades contribuyen a la gravedad y mortalidad de cada paciente en forma individual. Dentro de los factores de riesgos tenemos la exposición a factores nocivos del aire inspirado, principalmente el hábito tabáquico. Después la exposición a sustancias nocivas, la combustión de biomasa para calentar y cocinar, especialmente en los países en vías de desarrollo, la contaminación atmosférica, obviamente, y su influencia no se ha estudiado adecuadamente, pero es relativamente baja en comparación al tabaco. Otro de los factores de riesgo, la hiperreactividad bronquial. Obviamente esto es muy independiente, que el paciente no es necesariamente que tenga las manifestaciones como tales de asma, sino que al tener una hiperreactividad bronquial es un factor independiente del mismo y constituye un factor para que esta alteración en su función pulmonar pueda empeorar. También tenemos la bronquitis crónica, que aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica
y en los pacientes que tienen mayor riesgo en las exacerbaciones de estas bronquitis. También tenemos infecciones en los cuales por el VIH en aproximadamente de un 20%, tuberculosis también muy relacionada en un 30 a 40% y el riesgo de desarrollar en las mismas con un antecedente que presenten esto sube aún más. Dentro de los morfotipos que tenemos, es característico del mismo la presentación los llamados abotagados azules, caracterizados por hipoxemia, retención de dióxido de carbono, que van a presentar una hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. También tenemos los sopladores rosados, que son caracterizados por los pacientes que presentan caquexia, disnea, frecuente la presencia de enfisema, pero con una gasometría normal. Para ingresar a la fisiopatología, como ya les había mencionado, tenemos que dividirla siempre en dos partes. La parte celular, que es lo que va a ocurrir a nivel genocito molecular, y también en la fisiopatología hemodinámica. Como podemos ver en este flujograma, tenemos la fisiopatología inicial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obviamente se incluye cambios inflamatorios, respuesta inmune inadecuada, desequilibrio del estrés oxidativo y de la relación proteasas-antiproteasas, reparación alterada de tejidos, también existe daño neurogénico, alteración en los mecanismos de apoptosis y catabolismo. Estas modificaciones han sido muy relacionadas con la interacción del humo del cigarro, toxinas o efectos ambientales, también a efectos individuales y genéticos o epigenéticos. La limitación del flujo expiratorio es característico de la obstrucción bronquial crónica, con reducción del flujo expiratorio por cambios inflamatorios sistémicos, como podemos ver en la primera imagen del flujograma. Posteriormente vamos a tener fibrosis de la pared bronquial, alteración de las secreciones y transporte de moco, que nos va a dar un aumento de la resistencia de la vía aérea y repercusión en la vía aérea pequeña. Como tal, una bronquitis crónica o una bronquiolitis obstructiva. Esto va a llevar a una pérdida de la retracción elástica y de las fijaciones alveolares con destrucción del parénquima y pérdida de las superficies de intercambio gaseoso, el enfisema. El enfisema solo describe una fase y no todas las diferentes alteraciones producidas en el EPOC, ya que la evolución de esta enfermedad implica daño sistémico, inclusive que podemos llegar posteriormente a padecer un CA que nos puede llegar a un desenlace fatal. En la anterior diapositiva tenemos un esquema de la fisiopatología general, que es lo que pasa en la época. Ahora, como les habíamos mencionado, tenemos un cuadro en el cual vamos a explicar qué es lo que pasa a nivel celular, cómo es que en la época va a ocurrir fibrosis, sobreproducción de moco, enfisema y sobre todo la inflamación. Entonces, tenemos en la parte superior que el humo del cigarro o los desechos de biomasa inhalada van a activar el macrófago alveolar y estos son inducidos a producir la interleucina 8 y el leucotrieno B4. Estos dos son quimiotácticos para otros neutrófilos. Además, producen lo que es la proteína quimiotáctica de monocitos macrófagos 1, así como la activación de la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que va a producir esto? Esto va a activar la ruta del factor nuclear kappa beta. Todo esto que les he mencionado relacionado cómo se activa la inflamación a nivel de lo que es el pulmón por la producción, por la inhalación del humo o de otro tipo de desecho de biomasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? El macrófago va a activar también a lo que es las metaloproteinasas de matriz tipo 1 y 9. Y estos dos, ¿qué van a hacer? Van a encargarse
de la destrucción de la pared alveolar, que nos va a producir el enfisema. Ahora, no solamente vamos a tener una afectación del macrófago alveolar. ¿Qué va a pasar con la célula epitelial? El humo del cigarro, como habíamos dicho, los desechos de biomasa inhalado, también van a activar a las células epiteliales. ¿Y qué es lo que van a producir? Van a producir el factor de crecimiento transformado beta y lo que es el factor de crecimiento epidérmico. Estos dos relacionados con la producción de el fibroblasto, que nos va a dar un aumento de los fibroblastos, que nos va a dar la fibrosis. Y relacionado con el factor de crecimiento epidérmico, lo que es una sobreproducción, un aumento de la mucina, que nos va a dar la sobreproducción de moco. Es así que tenemos todas las características del cuadro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionados y cómo van a afectar a las dos células principales a nivel del pulmón. En la inmunopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos que, como podemos ver en el gráfico, que la respuesta inflamatoria pulmonar ante agentes irritantes va a depender de la interacción multifactorial de los elementos individuales. Obviamente tenemos factores ambientales, genéticos, epigenéticos, del tipo de alimentación y sexo. Y este puede surgir con diversos caminos, entre los que intervienen diferentes como la resolución del proceso inflamatorio hasta una evolución de lo que es, por ejemplo, una inflamación eosinofílica, una bronquitis, enfisema, inflamasoma, inmunoproteosoma, fibrosis, daño sistémico o el cáncer. En todo caso, también tenemos que tener en relación que los agentes nocivos que habíamos mencionado antes, a nivel celular de lo que es en el pulmón, vamos a tener alteración también en, ¿cómo se podría decir?, en receptores tipo TOL. Ahora sabemos que una estrategia de reconocimiento que utiliza el sistema inmune innato involucra receptores membranales, que son evolutivamente conservados, denominados receptores tipo TOL. Estos receptores identifican moléculas que se encuentran en la superficie de patógenos o son liberados por tejido lesionado o necrótico. Estas moléculas, que se interpretan como señales de peligro, forman parte de un grupo denominado patrones moleculares asociados al daño, DAMPs, por sus siglas en inglés. Este va a estar integrado por los patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs, por sus siglas en inglés, y obviamente a las alarminas, que son proteínas intracelulares liberadas por células lesionadas o que van a llegar a ser células necróticas. Así, esta estimulación de los receptores tipo TOL por moléculas DAMPs inducen a la expresión en gran mayoría de genes involucrados en procesos inmunológicos de inmunidad innata, sobre los que destacan en su mayoría la interleucina 1 beta. Entonces, como pueden ver, cómo está relacionado estos receptores y estos patrones moleculares asociados al daño con la activación y desencadena, sobre todo con la interleucina 1 beta que habíamos visto en la anterior diapositiva. Ahora, ¿qué quiere decir esta parte de ROS? En esta parte son radicales libres de oxígeno. Entonces, fumar es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la EPOC y la principal fuente de agentes oxidantes. Para los individuos expuestos, ya que se despiden compuestos volátiles y semivolátiles, estos ROS pueden dañar directamente las células, inactivan los mecanismos de defensa e inician la inflamación, incrementando el estrés oxidativo. Existe un equilibrio entre los agentes oxidantes y antioxidantes.
ocasionando activación de sinasas, factores de transcripción, liberación de mediadores inflamatorios, lesión celular y apoptosis. El estrés oxidativo y estos ROS regulan los genes de mucina y la metaplasia de las células mucosas. Entonces pueden ver que todo está interrelacionado tanto a nivel molecular, en la parte celular, en la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver la relación del inflamasoma y el inmunoproteosoma. Hemos visto en anteriores diapositivas una fisiopatología general, posteriormente hemos visto a nivel celular, hemos llegado a lo que es la parte molecular y ahora tenemos que manejar también nuevos conceptos, su relación, cómo el inflamasoma y el inmunoproteosoma están involucrados también en el EPOC. Para esto tenemos que tener claros los conceptos de qué es un inflamasoma. Obviamente el inflamasoma es un complejo multiproteínico responsable de la activación de enzimas que procesan y secretan citocinas proinflamatorias en respuesta a distintos estímulos celulares que pueden ser físicos o químicos. La más estudiada es la inflamasoma NLRP3, también la que está relacionada con los pacientes con EPOC. Ahora, ¿qué es un inmunoproteosoma? El inmunoproteosoma es un tipo de proteosoma localizado mayoritariamente en monocitos. Ya les había mencionado cómo se activan los mismos a través de los macrófagos y que activan a los monocitos. Ahora, ¿y qué es un proteosoma? El proteosoma es un complejo proteico grande, el cual se encuentra fundamentalmente en todas las células y juega un rol importante en los procesos celulares, tales como 1. Diferenciación celular. Progresión del ciclo celular. Esto tenga muy en cuenta y muy relacionado con los pacientes con EPOC. Y el desarrollo y la apoptosis celular. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, vayamos a este cuadro. Obviamente aquí tenemos el inflamasoma y el inmunoproteosoma. El inflamasoma es un complejo de la inmunidad innata, como habíamos mencionado, que regula la inflamación y está formado, y el más estudiado es el NLRP3, caspasa 1, y que va a dar la producción de la interleucina 1 beta. Ya es la tercera vez que les estoy mencionando esa interleucina. La interleucina 18, interleucina 33, interleucina 37. También la proteína asociada con la apoptosis que contiene un CART. ¿Qué es un CART? El CART es un dominio de reclutamiento asociado a las caspasas. Y el NLRP3 del inflamasoma recluta procaspasa tipo 1 en el complejo proteico para formar caspasa que se incrementa en los pulmones, sobre todo en pacientes con EPOC. Ahora, en el inmunoproteosoma, los antígenos intracelulares son detectados por las células TCD8, activadas por patógenos que circulan en los pulmones para detectar péptidos, como los DAMP, presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. También están ensamblados al proteosoma en la superficie celular de las células infectadas. Entonces, puede encontrarse alterada su función en pacientes con el EPOC. Es así que podemos indicar, según la última bibliografía, que una interacción entre el inflamasoma y el inmunoproteosoma que se van a encontrar alterados van a favorecer a la exacerbación de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la falta de respuesta
al tratamiento, es decir, una falta de respuesta a la terapéutica que se les va a dar a estos pacientes. Es decir, la inducción rápida y específica de estos inmunoproteosomas es necesaria para la eliminación eficaz de las células infectadas, que les habíamos dicho dentro de las funciones de los proteosomas. Es decir, los pacientes con EPOC sufren más infecciones respiratorias y necesitan más tiempo para resolverlas. Además, que asociado al humo del cigarrillo altera aún más su sistema inmune en respuesta a infecciones, favoreciendo las exacerbaciones. Es decir, ya saben cómo está relacionado el inflamasoma e inmunoproteosoma en las exacerbaciones de estos y cómo no pueden reparar en forma pronta estas alteraciones a través del entendimiento de esta fisiopatología. En el diagnóstico de EPOC tenemos las características clínicas en las cuales puede cursar en una primera instancia sin manifestaciones, pero en ocasiones los síntomas y signos preceden a varios años del desarrollo de la obstrucción bronquial. Dentro de los pacientes que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generan las siguientes manifestaciones: disnea, principal síntoma en EPOC, tos crónica, sibilancias al respirar, sensación de opresión en el tórax, fatiga, infecciones recurrentes de las vías inferiores y otros síntomas de los pacientes que tienen pérdida de apetito y masa corporal. Síntomas de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, de edema en miembros inferiores. Estos signos y síntomas también nos van a ayudar a ver en lo que es la tabla y puntuación de lo que es la clasificación GOLD. En la espirometría tenemos 3 puntos principales que tenemos que ver, como la capacidad vital forzada, o en sus siglas FVC o CVF. Es el máximo volumen de aire expirado con el máximo esfuerzo posible, partiendo de una inspiración máxima. Se expresa como volumen en ml y se considera normal cuando es mayor del 80% de su valor teórico. No debe confundirse con la capacidad vital, o BC o SBS, dado que ésta se obtiene con una respiración lenta o relajada no forzada. Nuevamente, como habíamos mencionado, el diagnóstico por espirometría va a referir dos valores importantes: el BF1, el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, y la capacidad vital forzada. De la relación de ambas, obviamente sale el cociente que les había mencionado. Y la gravedad estará en relación en cuanto de porcentaje disminuye la relación del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos el BEF y lo que es la FBC en un paciente que tiene una espirometría normal. Cómo presentas los flujos y obviamente el porcentaje en el 80% y en relación a un paciente con EPOC, en los cuales tenemos una disminución, como podemos ver en este caso, de un 60%. Ahora, al tener en general lo que es una alteración en el FVC entre 70 y 65% de los valores previsibles, significa un trastorno leve. Entre 64 a 50% moderado y entre 49 y 35 grave y menor a 35 es muy grave. Esto puede obedecer a que puede presentar un trastorno pulmonar restrictivo como fibrosis, enfermedades pleurales, enfermedades de la caja pared torácica. También puede reflejar un trastorno pulmonar obstructivo como asma o EPOC. O puede haber un error en la técnica, generalmente en niños. Ahora, en FEV1, cuando es inferior al previsto menor al 80%, puede indicar obstrucción al flujo aéreo o enfermedad restrictiva del pulmón o de la caja torácica. Así pues, la FVC y el FEV1 menores de lo previsto nos sirven para diferenciar entre afecciones restrictivas y obstructivas. Ahora, en los defectos ventilatorios obstructivos, la relación del FEV1 es proporcionalmente mayor
que la reducción del FBC. Por tanto, el cociente FEB1 FBC está reducido menor a un 88%. El test de los broncodilatadores. En la espirometría se puede usar también para evaluar si el trastorno es reversible o no tras la terapia broncodilatadora por inhalación, por ejemplo 4 inhalaciones de un aerosol dosificador de salbutamol. Si a los 20 minutos el FEB1 experimenta un incremento sobre el previo de un 12% o más, estamos indicando de que es posible que tiene un componente de reversibilidad a esa obstrucción. Entonces, ¿cómo se saca esa fórmula? Se aplica esa fórmula de FEB1 post broncodilatadores menos FEB1 previa dividido entre FEB1 previo por 100. Entonces ahí vamos a tener el porcentaje del mismo. Entonces tengan en cuenta esto para su conocimiento, por favor. Ahora, tenemos una escala. Los criterios de Gold para valorar la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos etapa 0, 1, 2, 3 y 4. La intensidad con riesgo leve, moderado, grave y muy grave. Síntomas, lo que les había mencionado, tos crónica con producción de esputo con riesgo. Leve con tos crónica o sin ella o producción de esputo. Moderada con tos crónica o sin ella con la producción de esputo. Grave con tos crónica o sin ella o producción del mismo y de misma manera en la parte grave. Acá tenemos que tener más importancia en relación a los datos de la espirometría. En una etapa 0 tenemos obviamente los datos de espirometría dentro de parámetros normales. Ahora en la etapa 1 tenemos la relación FEB1-FBC menor a 0.7 y el FEB1 mayor a 80% del valor previsible. En un grado moderado, la relación FEB1-FBC menor a 0.7 y el FEB1 puede ser mayor o igual a 50% y menor a 80% del valor previsible. El grado 3, el FEB1, la relación FEB1 de FBC menor a 0.7 y FEB1 mayor o igual al 30% y 50% menor del valor previsible. Cuando es una afección muy grave, obviamente la relación FEB1 y FBC es menor a 0.7 y FEB1 menor al 30% del valor previsible o FEB1 menor al 50% del valor previsible con signos de insuficiencia respiratoria o insuficiencia de las cavidades derechas. Ahora, los niveles de severidad de la obstrucción según BF1 post-broncodilatador leve cuando la BF1 es igual o mayor a 80% después de los broncodilatadores. Moderada, BF1 mayor al 50% pero menor al 80%. Severa, persisten los signos de obstrucción cuando el BF1 es menor al 50%. Acá podemos ver un flujograma en los cuales que después de una prueba broncodilatadora negativa puede ser no reversible o reversible. Reversible cuando el FEB no mejora el 12%, pero el patrón deja de ser obstructivo. Positiva, no completamente reversible, persiste el patrón obstructivo posterior a la prueba broncodilatadora y completamente reversible deja de ser obstructivo. Dentro de los diagnósticos diferenciales sabemos muy bien que tenemos que tomar en cuenta tanto las características de asma y EPOC. Ahora se ha sumado también lo que es la ACOS. Lo vamos a pasar a detallar en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo es este diagnóstico diferencial? Edad de inicio, asma, cualquier edad. EPOC generalmente después de los 40. Tabaquismo, indiferente. EPOC la mayoría de las veces. Presencia de atopia, frecuente. En EPOC, infrecuente. Antecedentes familiares en asma, muy frecuentes. En EPOC, no valorable. Variabilidad de los síntomas, sí. En EPOC, no. Reversibilidad de la obstrucción significativa posteriormente a los broncodilatadores. Suele ser menos significativa. Respuesta a los corticoides muy buena, casi siempre en el asma. Y en EPOC indeterminada o variable. También tenemos este otro cuadro relacionado a la patofisiología entre el asma y obviamente el EPOC. ¿Cómo está la elasticidad? Obviamente en el asma normal, en el EPOC disminuida.
¿Cómo está la capacidad de difusión normal o incrementada en el EPOC? Disminuida. ¿Cómo está el volumen del pulmón? Normal. ¿Qué pasa en el EPOC? Hay una hiperinsuflación. ¿Cómo está la respuesta al broncodilatador? Obviamente es lo que habíamos mencionado con anterioridad. Entonces tenemos ese diagnóstico diferencial con el asma. Tenemos una nueva patología relacionada entre asma y EPOC que la va a tocar en una clase teórica completamente, pero como dentro de sus diagnósticos diferenciales se la tiene que mencionar. Esta es ACOS, que por sus siglas significa un síndrome de sobreposición asma EPOC por sus siglas en inglés. En todo caso, por lo anteriormente explicado, debido a que expresa un curso clínico más grave y su mayor frecuencia de exacerbaciones, es que se presenta este tipo de diagnóstico diferencial y patología. Es un síndrome de sobreposición de asma y EPOC. Diferentes gatillos tenemos: atopia, cigarrillos o cualquier tipo de factor que pueda estar presente, que predispone a EPOC. Entonces hay una disfunción muscular leve, también hay una inflamación de la vía aérea disminuida y como el mismo nombre refiere, es una sobreposición como tal, que un paciente puede presentar broncoconstricción, una hiperrespuesta bronquial, además de que puede presentar hiperplasia o hipertrofia o la presencia de mediadores inflamatorios y también presentar lo que es un edema de mucosa. También puede presentar daño a nivel de la mucosa y una hipersecreción y obviamente una alteración a nivel de la membrana. ¿Y estos qué nos van a dar? Exacerbación de síntomas. Entonces se tiene que tomar en cuenta esta entidad que es una sobreposición o un solapamiento entre estas dos patologías que pueden presentar ambas clínicas. Eso lo van a pasar a detallar en la teórica correspondiente. En la imagenología, ¿cómo podemos evidenciar en la placa de tórax? Vamos a tener congestión iliar, signos de retención bronquial, que van a ser características de estas placas. También se va a ver el aumento de la trama broncopulmonar, la trama vascular y bronquial también van a estar con una congestión a nivel parailiar en ambos campos pulmonares. El tratamiento. Dentro de la escala de Gold del 2022 se trata de ver los puntos principales, que es dejar de fumar, la farmacoterapia, que va a reducir la gravedad de síntomas y el riesgo de exacerbación, evaluar regularmente la indicación de fármacos, la rehabilitación respiratoria, la recomendación de oxigenoterapia crónica no se ha cambiado en relación a las antiguas guías y la vacunación contra la gripe y la neumonía reducen el riesgo de las infecciones de las vías aéreas bajas. Dentro de lo que es el tratamiento hay diferentes grupos de fármacos. Ahora, lo que necesito que ustedes conozcan obviamente cuál es la función principal de cada uno. Tenemos los broncodilatadores de acción corta, los agonistas beta 2 de acción corta, sus siglas SABA. Los anticolinérgicos de acción corta, SAMA. ¿Cuál es su principal? Mejoran la función pulmonar y reducen la gravedad de los síntomas. Los broncodilatadores de acción prolongada, agonistas beta 2 de acción prolongada, LABA, anticolinérgicos de acción prolongada, LAMA, mejoran la función pulmonar y el estado de salud general. Disminuyen la disnea, mejoran la calidad de vida del paciente dependiendo del estado de salud. Los antiinflamatorios inhalados o glucocorticoides inhalados en el tratamiento del EPOC inhalados no se usan como una monoterapia, siempre van en forma combinado con alguno de estos dos. ¿Y cuál es su función? Mejoran la función pulmonar y la calidad de vida, dependiendo también del estado del mismo y disminuyen la frecuencia de exacerbaciones. El tratamiento inhalado combinado, LABA más LAMA, glucocorticoides inhalados más LAMA, glucocorticoides inhalados LABA y LAMA,
Función. Mejora función pulmonar. Disminuye la gravedad de la disnea. Mejora la calidad de vida y reduce la frecuencia de exacerbaciones. Obviamente, LABA más LAMA mejora la función pulmonar y alivia disnea con más eficacia que glucocorticoides inhalados. Los antiinflamatorios orales o glucocorticoides orales se administran solo a demanda, solo entre 5 a 10 días durante las exacerbaciones. Los inhibidores de la fosfodiesterasa reducen la frecuencia de exacerbaciones y mejoran la función pulmonar en los enfermos con bronquitis crónica, predominantemente con antecedentes de exacerbaciones de EPOC. Antibióticos. Macrólidos como la citromicina reduce la frecuencia de exacerbaciones, riesgo de desarrollar farmacoresistencia a las bacterias y efectos adversos cardio y ototóxicos. En relación a esto, mucolíticos. Acetilcisteína, la más usada, reduce el riesgo de exacerbaciones en algunos enfermos, por ejemplo en los que no toman glucocorticoides inhalados. Terapia de reemplazo con alfa-1 antitripsina ralentiza el progreso sobre todo del enfisema. ¿Cómo es el tratamiento? De acuerdo a la gravedad de los síntomas, si es bajo, un broncodilatador en monoterapia. Gravedad de los síntomas alta con riesgo de exacerbaciones bajo, broncodilatador de acción prolongada. Un grado C, gravedad de los síntomas alta con riesgo de exacerbaciones alto, LAMA. Gravedad de los síntomas bajo con riesgo de exacerbaciones alto, LAMA o LAMA más LABA. Tenemos como último el índice Bode-Bockwitz. ¿Para qué nos sirve este índice Bode? Nos da como tal un índice de supervivencia en el cual toma como puntos el FEP1 puntuado en 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3 con sus diferentes porcentajes, la presencia de exacerbaciones, la escala de la disnea y el índice de masa corporal. Sacando este puntaje nos va a dar una puntuación de 0 a 10, en el cual un grado leve es de 0 a 2, una mortalidad al año del 20%, 3 al 4 moderada, 5 al 6 grave y obviamente de 7 a 10 terminal con una mortalidad al año en un 80%. Entonces en el índice Bodex nos da un pronóstico o índice de supervivencia al año. Dentro de las últimas guías, sobre todo a nivel de la guía de Gold, es muy importante y lo suman también en relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta sería la presentación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Les deseo el mayor de los éxitos. Tienen que tener un conocimiento de la fisiología normal para entender todo lo que es la fisiopatología de la EPOC y asimismo de todos los puntos que realicé énfasis también para poder comprender la misma, los puntos más importantes. Y como siempre vean que hay una fisiopatología general, posteriormente hemos visto a nivel celular, molecular más y genocítico molecular. Entonces les deseo el mayor de los éxitos. Nos veremos en una siguiente teórica. Gracias.